Miguel apagó el motor y miró su reloj, las 11:30 de la noche. La casa no tenía el aspecto habitual a esa hora. En el salón había luz encendida, aunque Carmen siempre se acostaba a las 11. Cogió la maleta del asiento trasero, pero no se dirigió directamente a la puerta de entrada. Algo no estaba bien. A través de las cortinas entreabiertas se filtraban rayas de luz amarilla. Miguel se detuvo y prestó atención. Voces. Bajas, pero claras. Carmen estaba hablando con alguien. Caminó por el sendero hasta la ventana del salón. El corazón le latía más fuerte de lo habitual, aunque no entendía por qué. Quizás fuera simplemente el cansancio tras el largo viaje. Miguel se asomó por la rendija entre la cortina y el marco de la ventana. Carmen estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a él. Jersey blanco de estar por casa, vaqueros oscuros, la ropa habitual para una noche en casa. Pero había un hombre con ella. La silueta le resultó familiar, estatura media, hombros anchos, chaqueta oscura. No podía ver el rostro desde ese ángulo, el hombre estaba de perfil a la ventana. Estaban hablando de algo, y la conversación claramente no era agradable. Carmen negaba con la cabeza, el hombre gesticulaba con energía. No, escuchó Miguel un fragmento de frase. Es demasiado arriesgado. El hombre dio un paso hacia ella, y Carmen retrocedió hacia el sillón. Su postura reflejaba tensión. Miguel se acercó más a la ventana, intentando distinguir el rostro del desconocido. Algo crujió bajo su pie. Miró hacia abajo y vio un juguete colorido de Alejandro. Joder. Susurró e intentó retirar el pie con cuidado. Las voces de la casa se apagaron al instante. Miguel se quedó inmóvil, sin respirar. Unos segundos de silencio, luego pasos rápidos por el parqué. La luz del salón se apagó. En algún lugar a un lado chirrió una puerta, la salida trasera desde la cocina. Pasos por el sendero, luego el sonido de un motor arrancando. Un coche salió, los faros se deslizaron por la valla. Miguel rodeó la casa y entró por la puerta principal. El recibidor estaba oscuro. Encendió la luz, colgó la chaqueta en el gancho. ¿Carmen? La llamó, intentando que su voz sonara natural. ¿Miguel? Le respondió desde el dormitorio. Has llegado pronto. Subió las escaleras. Carmen estaba de pie frente al espejo, quitándose los pendientes. Parecía tranquila, pero él notó un ligero temblor en sus manos. La reunión terminó antes, dijo Miguel, sentándose en el borde de la cama. Decidí no quedarme en el hotel. Me alegro de que hayas venido. Carmen sonrió, pero la sonrisa le pareció forzada. Los niños se alegrarán por la mañana. ¿Por qué no duermes? Había luz en el salón. Carmen se quedó inmóvil un segundo con el pendiente en la mano. No podía dormir. Estaba viendo una película en la televisión. Se volvió hacia él. Un detective viejo. Bastante aburrido, la verdad. Miguel asintió. En su explicación no había nada extraño. Carmen efectivamente a veces sufría de insomnio, especialmente cuando él se iba de viaje. Y veía la televisión del salón a menudo. ¿Pero el hombre? ¿Quién podía ser a las 11:30 de la noche? ¿No habrá venido alguien? Preguntó lo más indiferente posible. Se marchó algún coche cuando me acercaba a la casa. Carmen se quitó el segundo pendiente y puso ambos en el joyero de la cómoda. No oí ningún coche. Posiblemente los vecinos. O alguien dando la vuelta en el patio. Se fue al cuarto de baño. Miguel oyó el sonido del agua corriendo. Se quitó la camisa, la colgó. En el espejo de la cómoda se reflejaba su rostro, cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. 42 años, casi la mitad de la vida vivida. Carmen regresó del baño, se sentó a su lado en la cama. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, tocando su hombro. Tienes aspecto agotado. Las negociaciones se alargaron. El nuevo proveedor resultó ser una persona complicada. Miguel la miró. ¿Y vosotros qué tal? ¿Los niños bien? Todo bien. Sofía sacó un 10 en matemáticas, Alejandro aprendió una poesía nueva en el cole. Carmen se acostó, se tapó con la manta hasta la barbilla. Mañana te la recitará. Él se acostó junto a ella, apagó la lámpara de la mesilla. En la oscuridad, la habitación se llenó de sonidos familiares, el tic-tac del reloj de la cómoda,
El ruido del viento tras la ventana, la respiración apenas audible de su esposa. Pero el sueño no llegaba. Miguel yacía boca arriba, mirando al techo, pensando en lo que había visto en el salón. El hombre le era conocido, estaba seguro de ello. El caminar, la silueta, todo le resultaba familiar. ¿Quizás algún conocido común había venido por asuntos? ¿Pero quién viene a las 11:30 de la noche? ¿Y por qué Carmen no se lo había dicho directamente? Junto a él, su esposa respiraba de manera pausada y profunda. Se había dormido rápido, como siempre. Miguel se volvió de lado, miró su perfil a la luz de la luna que entraba por la ventana. Una mujer hermosa, incluso a los 38 años. Cuidada, elegante, exitosa en el trabajo. 12 años de matrimonio. 2 hijos. Negocio común, casa, planes para el futuro. Todo estaba correcto, todo estaba en su lugar. Pero algo había cambiado. Lo sintió intuitivamente, con todo el cuerpo, como se siente la proximidad de una tormenta. Algo en la casa no estaba bien, algo en el comportamiento de Carmen, algo en esa visita nocturna del desconocido. Miguel cerró los ojos e intentó dormirse. Por la mañana hablaría con los niños, quizás ellos supieran algo. Sofía, con 9 años, ya se fijaba en muchas cosas, y Alejandro, a pesar de sus 6 años, era un niño muy observador. Mañana lo aclararía todo. Y mientras tanto, necesitaba dormir. Mañana sería un nuevo día, y posiblemente todo resultaría más simple de lo que parecía ahora. Pero la inquietud no desapareció. Se quedó en algún lugar bajo el corazón, silenciosa e insistente, como el sonido de un grifo goteando en una casa vacía. Por la mañana Miguel despertó con dolor de cabeza. Carmen ya se había levantado, desde la cocina llegaban los sonidos del desayuno y las voces de los niños. Miró el reloj, las 8 de la mañana. Normalmente los sábados la familia no tenía prisa, pero hoy reinaba cierto ajetreo en la casa. Bajando, vio a Carmen junto a los fogones. Estaba haciendo tortitas, pero sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Sofía estaba sentada a la mesa con un libro de texto, Alejandro construía algo con piezas en el suelo. Buenos días, dijo Miguel, besando a su esposa en la mejilla. Hola, papá. Sofía levantó la cabeza del libro. Mamá dijo que llegaste tarde anoche. Sí, la reunión se alargó. Se sentó a la mesa, se sirvió café. ¿Y vosotros qué planes tenéis para hoy? Carmen puso ante él un plato de tortitas. Sus manos temblaban ligeramente. Tengo que ir a ver a una clienta, dijo, sin mirarlo. Una cita en el centro comercial. Mostrar nuevas muestras de telas. Miguel asintió, untando mermelada en la tortita. En sus palabras no había nada inusual, Carmen a menudo se reunía con clientes los fines de semana. ¿A qué centro exactamente vas? Al nuevo, en las afueras. Carmen se volvió rápidamente hacia los fogones. Allí abrió un gran salón de muebles. La propietaria quiere rehacer completamente el interior. ¿Estarás mucho tiempo? 2 o 3 horas. Quizás algo más. Miró el reloj de la pared. Tengo que prepararme, la cita es a las 11. Miguel terminó el café y se levantó de la mesa. La inquietud que había sentido desde la noche anterior no había desaparecido. Al contrario, se intensificó por el comportamiento de su esposa, demasiado apresurado, demasiado nervioso. ¿Quieres que te lleve? Propuso. De todas formas quiero pasar por el concesionario, ver cómo van las cosas. No hace falta, respondió Carmen demasiado bruscamente de lo necesario. Voy en mi coche. Además, necesitas descansar después del viaje. Subió a prepararse. Miguel se quedó con los niños, pero sus pensamientos estaban ocupados en algo completamente diferente. Algo definitivamente estaba pasando, y él debía averiguar qué exactamente. Media hora después Carmen bajó. Abrigo negro, botas altas, cabello recogido en un moño estricto, imagen profesional, como siempre impecable. En las manos tenía un gran bolso con muestras de telas. Papá, ¿podemos ir al parque? Preguntó Alejandro, apartándose de las piezas. Por supuesto, respondió Miguel, pero miraba a su esposa. Solo que primero tengo que ir a un sitio. Carmen besó a los niños y se dirigió hacia la salida. Nos vemos esta tarde, dijo. Miguel esperó unos minutos después de su marcha, luego se dirigió a Sofía. Oye, ¿me ayudas a cuidar de tu hermano?
Tengo que ir por asuntos. ¿Y al parque iremos? Por supuesto. Solo que más tarde. Se vistió rápidamente y salió de casa. En la calle llovizna fina y comenzaba a bajar niebla. La visibilidad era mala, pero eso era incluso bueno, menos posibilidades de que Carmen no notara. Miguel se subió al coche y se dirigió hacia el centro comercial que ella había mencionado. Por el camino dudó varias veces, quizás esto era una tontería. Quizás se preocupaba sin razón. Pero algo le decía que debía confiar en su intuición. Vio el coche de Carmen más tarde. El sedán gris iba por la carretera principal, pero no hacia el centro comercial, sino en dirección completamente opuesta. Miguel se colocó tras ella a distancia de 3 coches. La niebla se espesaba, las gotas de lluvia se extendían por el parabrisas. Miguel encendió los limpiaparabrisas y se concentró, tratando de no perder de vista el coche de su esposa. Carmen conducía de forma extraña. Primero recto, luego de repente giró a la derecha, después de 1 kilómetro a la izquierda, luego otra vez a la derecha. Como si estuviera comprobando si alguien la seguía. O simplemente no conocía bien el camino, aunque eso era improbable. Carmen llevaba 10 años conduciendo y conocía la ciudad como la palma de su mano. En uno de los giros Miguel casi la perdió. La niebla se había vuelto tan densa que las luces rojas de delante apenas se distinguían. Aceleró, arriesgándose, pero el coche de Carmen pareció disolverse en la bruma gris. Joder. Frenó, escrutando la carretera. ¿Quizás había girado? Avanzó unos 100 metros más y vio un desvío a la derecha. Intuitivamente giró hacia allí. Acertó. El sedán gris estaba aparcado en el aparcamiento ante un restaurante, un establecimiento caro con ventanas panorámicas y un letrero con letras doradas. Miguel aparcó en el rincón lejano del aparcamiento, desde donde se veía bien la entrada, pero el mismo era difícil de notar. Carmen ya había salido del coche y se dirigía hacia la entrada del restaurante. No llevaba consigo muestras de telas, solo un bolsito pequeño. La reunión con la clienta en el centro comercial se había convertido en una comida en un restaurante caro. Miguel miró su reloj. Las 11:20. ¿Cuánto tiempo estaría allí? Se recostó en el respaldo del asiento y esperó. La lluvia arreció, las gotas tamborileaban en el techo del coche. La niebla ahora se disipaba, ahora se espesaba de nuevo, ocultando y descubriendo la entrada del restaurante. 1 hora después se abrió la puerta del restaurante. Apareció Carmen, pero no estaba sola. Junto a ella caminaba un hombre bajo un gran paraguas negro. Su rostro no se veía, el paraguas, la distancia y la niebla ocultaban todos los detalles. Solo la silueta, estatura media, chaqueta oscura. La misma silueta que la noche anterior en el salón. El corazón de Miguel latió más rápido. Se agarró al volante, listo para arrancar el motor en cualquier momento. El hombre acompañó a Carmen hasta su coche, hablaron de algo. Carmen se subió al coche. El hombre se dirigió hacia otra parte del aparcamiento, perdiéndose en la niebla. Miguel esperó. El coche de Carmen arrancó, los faros traseros se encendieron en rojo. Comenzó a salir del aparcamiento. Carmen aceleró bruscamente y salió a la carretera. Miguel arrancó el motor y la siguió. Ahora ella conducía de manera diferente. Rápido, pero con precaución. Varias veces cambió de carril bruscamente, aprovechando los atascos. Miguel entendía, ella intentaba despistarlo, pero lo hacía de forma que no pareciera obvio. Trataba de mantenerse a distancia, no acercarse demasiado. En la niebla era difícil, ora perdía su coche de vista, ora se encontraba demasiado cerca. En uno de los semáforos Carmen dejó pasar el verde, esperó el rojo y pasó con el amarillo. Miguel se quedó parado. Cuando se encendió el verde, su coche ya no se veía. Avanzó, giró a la derecha, luego a la izquierda, inútil. La niebla había engullido el sedán gris. Como si nunca hubiera existido. Miguel se detuvo en el arcén y apagó el motor. Sus manos temblaban, por la tensión, por la ira, por no entender lo que estaba pasando. Carmen le mentía. En lugar de reunirse con una clienta, se reunía con algún hombre en un restaurante. El mismo hombre que había estado en su casa la noche anterior. ¿Pero quién era? ¿Y qué estaba pasando entre ellos? Miguel arrancó el coche y se dirigió a casa. En su cabeza bullían preguntas sin respuesta. Pero una cosa sabía con certeza, esto era solo el comienzo. Averiguaría la verdad,
costara lo que costara. En casa lo esperaban los niños. Sofía hacía los deberes, Alejandro veía dibujos animados. «Papá, ¿cuándo volverá mamá?», preguntó el niño. «Esta tarde», respondió Miguel, quitándose la chaqueta. Pero ya no estaba seguro de saber dónde estaba ahora ni con quién. Carmen regresó a casa a las 7 de la tarde. Miguel la recibió en el recibidor, estudiando atentamente el rostro de su esposa. Parecía tranquila, incluso ligeramente cansada, pero en sus ojos se leía algo receloso. «¿Qué tal fue la reunión?», preguntó, ayudándola a quitarse el abrigo. «Bien». La clienta eligió varias muestras. «La verdad es que tuve que explicar más tiempo las particularidades de los materiales. Algunas clientas no entienden nada de telas». Pasó al salón, donde los niños veían dibujos animados. Besó a ambos, preguntó cómo había ido el día. Todo parecía normal, pero Miguel no podía olvidar la escena del restaurante. El hombre bajo el paraguas, la persecución en la niebla. Durante la cena Carmen habló del trabajo, de nuevos proyectos, de que había que comprar botas de invierno a Alejandro. Conversaciones familiares habituales. Pero Miguel notaba cómo evitaba su mirada, cómo se tocaba el pelo con frecuencia, señal inequívoca de su nerviosismo. Los niños se acostaron a las 10. Carmen se fue al baño, Miguel se quedó en el salón con un libro. No conseguía leer, las líneas se difuminaban ante sus ojos, los pensamientos volvían a los acontecimientos del día. A las 11:30 Carmen salió del baño en camisón blanco, con el cabello suelto sobre los hombros. «Estoy cansada», dijo. «Me voy a dormir». «Yo voy a leer un poco más», respondió Miguel, sin levantar la cabeza del libro. Ella lo besó en la frente y subió. Unos minutos después oyó el crujido de la cama, su esposa se acostaba. Miguel esperó media hora, luego subió silenciosamente al dormitorio. Carmen yacía de lado, respirando pausadamente. ¿Dormía o fingía? No podía saberlo con certeza. Una hora más estuvo acostado junto a ella, mirando al techo. El sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo duraba esto? ¿Qué habían hablado en el restaurante? A las 2 de la madrugada Miguel se levantó silenciosamente de la cama. Carmen no se movió. Bajó, se puso la chaqueta y salió al patio. La noche era fría y clara. La niebla se había disipado, las estrellas brillaban intensamente en el cielo negro. El coche de Carmen estaba en su lugar habitual. Miguel se acercó a la puerta del conductor. El coche no estaba cerrado, Carmen nunca cerraba el automóvil en el patio de su propia casa. Abrió cuidadosamente la puerta, encendió la luz interior. Primero examinó los asientos. Nada inusual. Luego abrió la guantera. Documentos del coche, seguro, paquete de pañuelos, 2 bolígrafos. Y debajo de todo esto, varios tickets de restaurantes. Miguel lo sacó, encendió la linterna del móvil. El primer ticket era del mismo restaurante donde había visto a Carmen hoy por la tarde. Fecha, la de hoy. Importe, para 2 personas. Ensalada César, filete de salmón, pasta con mariscos. El segundo ticket era de otro restaurante, de hace una semana. También para 2 personas. El tercero, de hace 2 semanas, otra vez cena para 2. Carmen le había dicho que se reunía con clientes en cafeterías, a veces almorzaba sola durante los descansos del trabajo. Pero estos tickets claramente evidenciaban comidas compartidas. ¿Con quién? Fotografió los tickets con el móvil, luego los puso cuidadosamente de vuelta en la guantera. Cerró el coche y se dirigió hacia la casa. En el porche se detuvo. En algún lugar de la casa crujió una tabla del suelo. Miguel se escondió rápidamente en la sombra. La puerta de entrada se abrió. Apareció Carmen solo con el camisón. Salió al porche, miró a los alrededores. La luz de la luna caía sobre su rostro, y Miguel vio una expresión de alarma, casi de miedo. Carmen bajó del porche, fue hacia su coche. Luego rodeó el coche, miró debajo del chasis, examinó las ruedas. Como si buscara algo. O comprobara si alguien había tocado el automóvil. Estuvo junto al coche 3 minutos, quizás más. Miraba en diferentes direcciones, prestaba atención. Luego de repente levantó la cabeza y miró directamente hacia el garaje. Miguel se quedó inmóvil. ¿Lo veía en la sombra?
El corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la zona. Carmen se quedó un poco más, luego se volvió y regresó hacia la casa. Subió al porche, se volvió una vez más, entró en casa. La puerta se cerró silenciosamente. Miguel esperó otros 10 minutos, luego salió cuidadosamente de detrás del garaje. En la casa se encendió la luz del dormitorio, una fina raya bajo las cortinas. Luego también se apagó. Regresó a casa por la puerta de la cocina, subió al dormitorio. Carmen yacía en la cama, vuelta hacia la pared. Respiraba rápido, no como una persona dormida. Miguel se acostó a su lado, cerró los ojos. Ahora estaba seguro, su esposa ocultaba algo. Y ese algo era más serio de lo que había supuesto. Por la mañana despertó con las voces de los niños en el patio. Carmen ya no estaba en la cama. Miguel miró por la ventana, su esposa regaba las flores del porche, los niños jugaban al balón en el césped. Bajó, preparó café. Carmen entró en la cocina unos minutos después. Cabello recogido en coleta, maquillaje ligero, blusa blanca, como siempre impecable. Pero bajo los ojos se marcaban ojeras. ¿Dormiste mal?, preguntó. Un poco. Se sirvió café, se sentó enfrente. Supongo que trabajé demasiado ayer. Miguel asintió. Desayunaron en silencio. Carmen se acercó varias veces a la ventana, miraba al patio. Cuando sonó el teléfono, se sobresaltó y miró rápidamente la pantalla. Una clienta, dijo y rechazó la llamada. Una hora después los niños regresaron a casa. Sofía llevaba algo brillante en la mano. Papá, mira lo que encontré. La niña le tendió un encendedor dorado. Bonito, ¿verdad? Miguel cogió el encendedor, lo giró en sus manos. Un objeto caro, marca conocida. En el cuerpo había grabada la letra M. ¿Dónde lo encontraste? Bajo el arbusto cerca del coche de mamá. Seguramente alguien lo perdió. Carmen se acercó a ellos, vio el encendedor y lo cogió rápidamente de las manos de Miguel. Es un regalo para papá, le dijo a Sofía. Lo compré ayer, quería dar una sorpresa. Seguramente se cayó del bolso. Pero papá no fuma, se extrañó la niña. No es para fumar. Para la chimenea del salón. Carmen escondió el encendedor en el bolsillo de los vaqueros. Es muy cómodo para encender el fuego. Sofía se encogió de hombros y corrió hacia su hermano. Carmen fue a la cocina. Miguel la siguió. ¿Por qué le mentiste a la niña?, preguntó en voz baja. Carmen se detuvo junto al fregadero, sin darse la vuelta. ¿De qué hablas? Del encendedor. No es un regalo para mí. Se volvió lentamente hacia él. En sus ojos se leía cansancio y algo más, desesperación. Tienes razón. No es tuyo. Sacó el encendedor del bolsillo, lo puso sobre la mesa. Anoche vino Nicolás por trabajo. Seguramente se le cayó cuando salía del coche. Nicolás. El director comercial de sus concesionarios, su viejo amigo desde la universidad. Miguel miró el encendedor. La letra M, primera letra del nombre Nicolás. ¿Cuándo vino? No lo vi. Recién habías llegado, estabas durmiendo después del viaje. Trajo documentos sobre nuevos suministros. Carmen cogió el encendedor, se lo guardó en el bolsillo. Esta tarde se lo devolveré. Miguel asintió. La explicación parecía razonable. Nicolás efectivamente a veces venía a su casa por cuestiones de trabajo. Y el encendedor con la letra M bien podía ser suyo. ¿Pero por qué entonces primero le había mentido a Sofía sobre el regalo? ¿Y por qué ayer no le había dicho nada sobre la visita de Nicolás? Miguel salió al patio, se sentó en el banco del porche. Las piezas del rompecabezas se iban componiendo en un cuadro que no le gustaba. El hombre en el salón. La reunión en el restaurante. Los tickets para dos. El encendedor con la letra M. Nicolás. Su amigo, en quien confiaba el negocio y a quien consideraba una persona honesta. Miguel sacó el móvil, abrió los contactos. Encontró el número de Nicolás, pero no llamó. Todavía no. Necesitaba pensar cómo actuar a continuación. En el patio jugaban los niños, su esposa regaba las flores, brillaba el sol. Todo parecía pacífico y tranquilo. Pero Miguel sabía que era solo apariencia. Bajo esta calma se ocultaba algo que podía destruir todo lo que había construido durante 12 años.
El lunes Miguel llegó al concesionario más temprano de lo habitual. El fin de semana había pasado en tensión, constantemente se sorprendía estudiando cada movimiento de Carmen, cada una de sus palabras. Su esposa se comportaba con precaución, pero en general de forma natural. ¿Quizás realmente estaba inventando problemas de la nada? El concesionario lo recibió con el ajetreo habitual. Los vendedores atendían a los clientes, los mecánicos trabajaban con los coches en la zona de servicio, la secretaria Olga organizaba el correo. Todo seguía su curso. Miguel fue a su oficina del segundo piso, encendió el ordenador y abrió los informes de la semana pasada. Las ventas parecían buenas, 7 automóviles, 2 de ellos de gama alta. Nicolás se las arreglaba bien con sus responsabilidades de director comercial. Pero algo en las cifras desconcertaba a Miguel. Abrió el desglose detallado de cada operación y comenzó a estudiar cuidadosamente los documentos. 3 coches se habían vendido por pago en efectivo, todo claro. 2 a crédito a través del banco socio, también comprensible. Pero las 2 operaciones restantes parecían extrañas. El primer coche, un todoterreno nuevo por valor de 2 millones. En la casilla de forma de pago ponía pago parcial adelantado. El dinero llegó en 4 pagos a lo largo del mes. Esto era inusual, normalmente los clientes o pagaban inmediatamente o formalizaban un crédito. El segundo coche, un sedán deportivo por 1,5 millones. La misma historia, el dinero llegó en 3 partes, con intervalos de 2 semanas. Miguel abrió copias de los contratos. Ambos estaban firmados por él mismo, pero no recordaba esas operaciones. Aunque había tantos contratos que recordar cada uno era difícil. Posiblemente Nicolás se los había traído para firmar entre otros documentos. Bajó al primer piso, a la oficina de Nicolás. Este estaba sentado ante el ordenador, hablando por teléfono con alguien de los proveedores. Al ver a Miguel, hizo un gesto con la mano, ahora termino. Nicolás tenía el aspecto de siempre, traje de 3 piezas, barba cuidadosamente recortada, movimientos seguros. En 5 años de trabajo se había convertido no solo en empleado, sino en la mano derecha de Miguel. Confiable, inteligente, eficiente. Hola, dijo Nicolás, terminando la conversación. ¿Qué tal el fin de semana? Normal. Miguel se sentó en la silla frente a su mesa. Oye, he estado mirando los informes. Tenemos un par de operaciones con esquema de pago inusual. El todoterreno y el sedán, el dinero llegó por partes. Nicolás asintió, abrió una carpeta con documentos. Sí, recuerdo esas operaciones. Particularidad del pago a plazos de nuestros socios. Sacó 2 contratos, los puso ante Miguel. Los clientes querían comprar los coches, pero tenían problemas temporales de liquidez. Acordamos con la empresa financiera un esquema especial. ¿Qué empresa? Endast Capital. Trabajan con clientes VIP que tienen dinero en activos, pero no disponen de efectivo libre. Nicolás se levantó, se acercó a la máquina de café. ¿Quieres café? Vale. Nicolás sirvió 2 tazas, volvió a la mesa. Miguel estudiaba los contratos. Todo parecía correcto, sellos, firmas, datos de la empresa financiera. ¿Por qué no recuerdo haber firmado estos contratos? Los firmaste el viernes, antes de irte de viaje. Nicolás se sentó, tomó un sorbo de café. ¿Recuerdas? Te traje toda una pila de documentos. Tenías prisa, el avión en 1 hora. Miguel intentó recordar. Sí, había esa situación. Efectivamente había firmado muchos papeles antes del viaje, sin leer cada línea. Confiaba en Nicolás. Nunca lo había defraudado. Entiendo. Puso los contratos sobre la mesa. ¿Y esa empresa financiera es confiable? Por supuesto. Llevamos medio año trabajando con ellos. Nicolás se estiró hacia su taza y accidentalmente la rozó con el codo. El café se derramó por la mesa, mojó los documentos. Nicolás se levantó de un salto, cogió servilletas. Joder, qué torpeza. Comenzó a secar el charco, pero el café ya se había empapado en el papel. Varias líneas de los contratos se volvieron ilegibles, las manchas marrones difuminaron la tinta. No pasa nada, dijo Miguel, ayudando a limpiar la mesa. Tenemos copias electrónicas. Por supuesto. Nicolás recogió los documentos estropeados. Ahora imprimo unos nuevos. Pero Miguel notó algo extraño en su comportamiento.
Nicolás actuaba demasiado rápido, demasiado nervioso. Y las manchas de café cayeron precisamente en las líneas donde estaban indicados los datos de la empresa financiera. ¿Casualidad? ¿O algo más? No tengas prisa, dijo Miguel. Después los imprimes. El resto del día transcurrió en el trabajo habitual. Miguel atendía clientes, resolvía cuestiones corrientes, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación matutina con Nicolás. Algo en sus explicaciones no encajaba, pero no conseguía entender qué exactamente. Por la tarde, hacia las 7, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, irrumpió en el concesionario un hombre desconocido. De unos 40 años, con chaqueta arrugada, pelo despeinado. El rostro rojo de ira. ¿Dónde está la dirección?, gritó, mirando a los alrededores. El vigilante Sergio intentó detenerlo, pero el hombre lo apartó y se dirigió hacia la escalera del segundo piso. Miguel salió de su oficina, bajó. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Usted es el dueño de este chiringuito? El hombre le señaló con el dedo. Entonces explique, ¿dónde está mi coche? ¿Qué coche? Tranquilícese y explique normalmente. ¿Normalmente? El hombre sacó del bolsillo una hoja arrugada. Aquí está el contrato. Pagué por el sedán 1,5 millones y no hay coche. Me han estafado. Miguel cogió el documento, lo revisó rápidamente. Contrato de compraventa, su firma abajo, sello del concesionario. Pero el número del contrato no le decía nada. ¿Cuándo firmó este contrato? Hace un mes. Su vendedor dijo que traerían el coche en una semana. Luego en otra semana más. Ahora los teléfonos no responden. Miguel estudió el contrato más atentamente. La firma realmente se parecía a la suya, pero algo en ella le inquietaba. La letra como que difería ligeramente. Perdone, ¿con qué vendedor trabajó? Serrano. Nicolás Serrano. El hombre gesticulaba. Un tipo sólido, de traje. Decía que era el director comercial. A Miguel se le heló el pecho. ¿Nicolás cerraba tratos en su nombre, usando una firma falsificada? Entiendo, dijo lo más calmadamente posible. Resolveremos esta situación. Deje sus datos a nuestro vendedor. ¿Resolverán? ¿Y si no resuelven? Voy a la policía. Estafadores. El vigilante Sergio se acercó. ¿Acompaño al invitado?, preguntó. Por favor. Miguel devolvió el contrato al hombre. Y apunte su teléfono. Mañana me pondré en contacto con él. El hombre se fue, siguiendo maldiciendo y amenazando. Miguel subió a su oficina, cerró la puerta con llave. Se sentó ante la mesa, encendió el ordenador. Abrió la base de datos de todos los contratos del último mes. El número que estaba indicado en el documento del visitante no existía en la base. Así que era un contrato falsificado. Pero en él estaba el sello del concesionario y una firma muy parecida a la suya. Miguel abrió la caja fuerte, sacó muestras de sus firmas en diferentes documentos. Las comparó con la fotografía del contrato que había conseguido hacer con el móvil. Las firmas eran casi idénticas. Casi, pero no del todo. Quien las falsificaba había estudiado bien su letra, pero algunos pequeños detalles diferían. Miguel se recostó en la silla. El cuadro se hacía cada vez más claro, y no le gustaba nada. Nicolás cerraba tratos falsificados, usando el sello del concesionario y falsificando su firma. Los clientes pagaban dinero, pero no recibían coches. ¿A dónde iba ese dinero? Y lo más importante, ¿estaba relacionado esto con lo que pasaba entre Nicolás y Carmen? Miguel miró el reloj, las 7:30. Nicolás ya no estaba en el concesionario, se había ido a las 6. Mañana tendría que hablar seriamente con él. Pero primero, comprobar todas las operaciones de los últimos 6 meses. Si Nicolás realmente se dedicaba a las estafas, debía haber más huellas. Miguel encendió la lámpara del escritorio y abrió la primera carpeta con documentos. Le esperaba una noche larga. Toda la semana después del incidente con el cliente enfurecido, Miguel verificó documentos. Trabajaba hasta muy tarde, comparaba firmas, llamaba a bancos, verificaba los datos de las empresas socias. El cuadro que se dibujaba era desagradable. En los últimos 6 meses Nicolás había realizado al menos 5 operaciones sospechosas. La suma total superaba los 7 millones. Pero aún faltaban pruebas directas.
Nicolás era prudente, ocultaba hábilmente las huellas. Y Miguel no se decidía por el enfrentamiento directo, había demasiado en juego. El viernes por la noche llegó a casa agotado e irritado. Carmen preparaba la cena, los niños hacían los deberes. Idilio familiar habitual, pero Miguel lo veía ahora de manera diferente. «Tienes aspecto cansado», dijo Carmen, poniendo ante él un plato de borsch. «¿Qué tal si nos vamos el fin de semana a algún sitio? Descansarías». Miguel levantó la cabeza del plato. La idea llegó de repente, pero le pareció correcta. «Vamos a la casa rural. Al lago. ¿Recuerdas? Allí estuvimos el verano pasado». ¿Al lago? Carmen se quedó inmóvil con el cucharón en la mano. ¿Para qué tan lejos? Quizás mejor vamos al parque o al centro comercial. No, precisamente a la casa rural. Los niños llevan tiempo pidiéndolo. Aire fresco, pesca, hoguera. Miguel miraba atentamente el rostro de su esposa. Hace mucho que no vamos a ningún sitio solos con los niños. Carmen se sentó a la mesa, pero no tocó la comida. Miguel, tengo una reunión importante con un cliente el lunes. Un gran proyecto, se puede decir, el contrato del año. Necesito preparar la presentación, seleccionar muestras. El domingo volvemos. Te dará tiempo a prepararte. Pero necesito tiempo para... Carmen. Miguel dejó de comer, la miró seriamente. ¿Cuándo pasamos tiempo juntos en familia por última vez? Los niños crecen, y nosotros solo trabajamos. Una vez se pueden posponer las reuniones de negocios. Sofía levantó la cabeza del cuaderno. Mamá, ¿podemos ir? Allí hay caballos. Y barcas. Añadió Alejandro. Papá, ¿me enseñarás a pescar? Por supuesto que te enseñaré. Carmen miraba a los niños, luego al marido. En sus ojos se leía algo parecido a la desesperación. De acuerdo, dijo en voz baja. Vamos. El sábado por la mañana salieron temprano. La casa rural estaba a 2 horas de viaje de la ciudad, en la orilla de un gran lago. Miguel eligió específicamente ese lugar, allí no había cobertura móvil, solo en el edificio administrativo funcionaba internet. Carmen estuvo callada todo el camino, miraba por la ventana. Los niños charlaban en el asiento trasero, se alegraban del viaje. Miguel miraba de vez en cuando a su esposa, parecía tensa. La casa rural los recibió con silencio y olor a bosque de pinos. Las pequeñas casitas estaban repartidas entre los árboles, hacia el lago llevaba un sendero estrecho. El lugar perfecto para el descanso familiar. Se alojaron en una casita de 2 habitaciones con terraza. Los niños inmediatamente corrieron a explorar el territorio, Carmen se ocupó de deshacer el equipaje. Miguel estaba en la terraza, admiraba la vista del lago y pensaba en cómo pasar esos 2 días. Lo principal, observar a su esposa, no perderla de vista. Después del almuerzo fueron al lago. Miguel enseñaba a Alejandro a lanzar la caña, Sofía recogía flores para un ramo para mamá. Carmen se sentó en una silla plegable, mirando hacia el lago, pero Miguel notó que no pasaba las páginas del libro que tenía en las manos. Voy a dar un paseo, dijo ella al cabo de 1 hora. A respirar un poco de aire fresco. ¿Quieres que te acompañe? Le propuso Miguel. No hace falta. Quédate con los niños. Se levantó, se arregló el pelo. No me alejaré mucho. Solo 20 minutos. Miguel asintió, pero con el rabillo del ojo siguió sus movimientos. Carmen se dirigió hacia el edificio administrativo. Allí donde había internet. Media hora después regresó, pero parecía contrariada. No hay cobertura, dijo, sentándose de nuevo en la silla. Quería escribir a una clienta que mañana nos vemos. Bueno, hasta el lunes aguantará, respondió Miguel. Por la noche asaron carne a la parrilla, cantaron canciones alrededor de la hoguera. Los niños estaban felices, Carmen sonreía, pero la sonrisa parecía forzada. Miguel sentía que su mujer deseaba estar en cualquier sitio menos allí. Hacia las 10 los niños se acostaron en su habitación. Miguel y Carmen se quedaron en la terraza, contemplando el lago bajo la luz de la luna. «Qué bonito», dijo Carmen. «Sí. Hacía tiempo que no descansábamos así». «Miguel, ¿y si mañana por la mañana temprano nos vamos a casa?» Se volvió hacia él. «De verdad que me preocupa la reunión con la clienta». «Carmen, ¿qué reunión puede ser más importante que la familia?» «No lo entiendes».
Es mucho dinero. Si no me preparo como es debido. ¿Entonces qué? ¿Se acabará el mundo? Miguel le cogió la mano. Un día de descanso no le hace daño a nadie. Carmen liberó la mano, se levantó. Voy a dar una vuelta antes de acostarme. Me pesa la cabeza. ¿Otra vez de paseo? El aire fresco ayuda a dormir. Bajó de la terraza, se desvaneció en la oscuridad entre los árboles. Miguel esperó unos minutos, luego la siguió con cuidado. La luna brillaba intensamente y distinguía sin problemas los senderos. Carmen no se dirigía al edificio administrativo, como por la tarde, sino en dirección contraria, hacia la orilla lejana del lago. Miguel se mantuvo a distancia, escondiéndose tras los árboles. Carmen se detuvo junto al agua, sacó el teléfono. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Marcó un número, se acercó el auricular al oído. Miguel se acercó más, se escondió tras una roca grande a 20 metros de ella. ¿Diga? Oyó su voz. Soy yo. Pausa. Carmen escuchaba lo que le decían. Ahora no. Los niños duermen cerca. Miró hacia las casitas. Miguel no me deja ni a sol ni a sombra. Otra pausa. Entiendo que te preocupes. Pero aguanta un poco más. Su voz temblaba. Mañana por la tarde me libro, nos vemos. Miguel aguzó el oído, intentando distinguir las palabras del interlocutor, pero solo oía la voz de su mujer. No, con los documentos todo está en orden. Él no sospecha nada. Carmen paseó por la orilla, el teléfono pegado a la oreja. Habíamos acordado que un mes más y todo se acaba. ¿Un mes? ¿Qué se acabaría en un mes? Por supuesto que te quiero. La voz de Carmen se volvió más suave. Pero ahora hay que tener cuidado. Si él se entera de algo. El crujido de una rama bajo el pie de Miguel sonó como un disparo. Carmen se cayó al instante, se volvió hacia donde estaba él. Miguel se quedó inmóvil tras la roca, sin respirar. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el lago. ¿Qué? Dijo Carmen al teléfono. No, me ha parecido. Seguramente algún animal. Se quedó otro minuto, escrutando la oscuridad. Tengo que irme. Mañana hablamos. Un beso rápido al teléfono. Yo también. Carmen guardó el teléfono, echó otro vistazo y se dirigió de vuelta a las casitas. Miguel esperó hasta que se perdió de vista. Le temblaban las manos, tenía la boca seca. Había oído lo suficiente para entender que su mujer quería a alguien. No a él. A alguien con quien planeaba acabar algo en un mes. Y ese alguien se preocupaba por los documentos. Temía que Miguel se enterara de algo. Nicolás. Era Nicolás. Miguel regresó a la casita 10 minutos después que Carmen. Su mujer ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él se acostó a su lado, cerró los ojos. Pero no podía dormir. En la cabeza le daban vueltas fragmentos de la conversación que había escuchado. Aguanta un poco más. Con los documentos todo está en orden. Si él se entera de algo. Estaban planeando algo. Algo que tenía que ver con su negocio, su dinero, su vida. Por la mañana Miguel se despertó con las risas de los niños. Alejandro se había metido en la cama de sus padres, se acomodó entre ellos. Papá, ¿sabes que mamá anoche habló por teléfono? Preguntó el niño, instalándose entre sus padres. Carmen se volvió bruscamente hacia su hijo. ¿Qué dices, cielo? Me levanté a beber agua y te vi por la ventanita. Estabas junto al lago hablando por teléfono. Alejandro miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Y luego estuviste mucho rato mirando las estrellitas. No podía dormir, dijo rápidamente Carmen. Salí a respirar aire fresco. Y el teléfono, estaba fotografiando el lago de noche. Muy bonito con la luz de la luna. Alejandro asintió, creyéndose la explicación. Pero Miguel veía cómo le temblaban las manos a su mujer cuando acariciaba la cabeza de su hijo. Vamos a desayunar, dijo él. Y luego a hacer las maletas para volver a casa. ¿A casa? Protestó Sofía, que había aparecido en la puerta. Pero si íbamos a quedarnos hasta la tarde. Tengo que pasar urgentemente por la oficina, mintió Miguel. Los asuntos importantes no esperan. Carmen le lanzó una mirada agradecida. Pero Miguel ya sabía que no había nada que agradecer.
Lo había entendido todo lo que necesitaba entender. Su mujer le engañaba con Nicolás. Nicolás robaba dinero de los concesionarios. Y juntos planeaban algo que debía acabar en un mes. Pronto llegaría el momento de actuar con decisión. Pero por ahora fingiría que no sabía nada. Observaría, reuniría pruebas, se prepararía para el enfrentamiento final. Miguel miró a su mujer, que recogía la ropa de los niños. Hermosa, elegante, en otro tiempo querida. Madre de sus hijos. Y traidora. Bueno. Cada cosa a su tiempo. El miércoles por la mañana Miguel anunció a la familia que se iba de viaje de negocios durante 3 días. Un gran concesionario quería discutir relaciones de colaboración, la reunión estaba programada para el jueves. Otra vez de viaje, suspiró Carmen, pero en su voz se notó alivio. Niños, despedíos de papá. Sofía y Alejandro abrazaron a su padre. Miguel los estrechó con más fuerza, sintiendo intuitivamente que después de mañana por la noche la vida cambiaría para siempre. ¿Podemos ir a casa de los abuelos?, preguntó Sofía. Hace tiempo que nos invitaron. Por supuesto, cariño. Miguel miró a su mujer. Carmen, ¿por qué no llevas a los niños a casa de mis padres? Les gusta estar allí, y a ti te será más fácil trabajar. Carmen asintió demasiado rápido. Buena idea. Los llevaré esta tarde y el domingo los recojo. Miguel hizo la maleta, metió ostensiblemente todo lo necesario para un viaje de 3 días. Se despidió de la familia, se subió al coche, se dirigió hacia el aeropuerto. Pero no fue al aeropuerto. En su lugar se detuvo en un centro comercial, alquiló una habitación en un hotel barato de al lado. Todo el jueves se lo pasó en la habitación, estudiando los documentos del concesionario que se había llevado. Por la tarde el esquema de las estafas de Nicolás quedó definitivamente claro. Pero mañana todo esto se acabaría. El viernes por la mañana Miguel llamó a Carmen. Hola, ¿qué tal? Su voz sonaba normal, sin ninguna trampa. Bien. Trabajando en un proyecto nuevo. Carmen también hablaba con tranquilidad. Llevé a los niños a casa de tus padres, ¿están contentos? Estupendo. Nos vemos el domingo. Te quiero. Y yo a ti, respondió Carmen, pero las palabras sonaron mecánicas. Miguel colgó y miró el reloj. Viernes, las 10 de la mañana. Por delante tenía 24 horas enteras de espera. Las 24 horas más largas de su vida. El sábado por la noche salió del hotel. Dejó el coche en el patio de al lado, a 2 manzanas de casa. A pie llegó hasta su calle, se escondió tras los árboles de enfrente. En la casa había luz. En el salón, en el dormitorio. En el camino de entrada no solo estaba el coche de Carmen, sino también el sedán oscuro de Nicolás. Miguel miró el reloj, las 9:30 de la noche. Ni siquiera se escondían especialmente si el coche estaba directamente delante de casa. De las ventanas del salón salía música suave. Jazz, que le gustaba a Carmen. Ambiente romántico para una velada romántica. Miguel esperó otra media hora, luego se acercó con cuidado a la casa. Abrió la puerta principal con su llave, pasó silenciosamente al recibidor. La música sonaba más fuerte. Miguel se quitó los zapatos. Colgó la chaqueta en el gancho. Todo como siempre, como si simplemente hubiera vuelto a casa después del trabajo. Subió por la escalera, pisando de puntillas. En el segundo piso había más silencio, por lo visto, se habían trasladado del salón al dormitorio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Por la rendija se filtraba la luz cálida de la lámpara de la mesilla. Miguel se acercó a la puerta, miró dentro. Lo que vio le destrozó la conciencia en pedacitos. Carmen estaba tumbada en su cama matrimonial. A su lado, Nicolás. En su cama. En su casa. Donde dormían sus hijos. Algo explotó en la cabeza de Miguel. Una cortina roja le nubló la vista. Abrió la puerta de par en par con tanta fuerza que golpeó la pared. ¡Cabrones!, gritó a pleno pulmón. Carmen chilló, se tapó con la sábana. Nicolás saltó de la cama, intentó coger la ropa esparcida. Miguel, ¿puedo explicártelo?, empezó Carmen. Cállate. Miguel se abalanzó sobre Nicolás. Este aún estaba desconcertado, no preparado para la pelea. El puñetazo en la cara le dio de lleno, Nicolás salió despedido contra la pared. Miguel, para.
Nicolás intentó adoptar una postura defensiva. Hablemos como hombres. ¿Hombre? ¿Tú eres un hombre? Miguel le agarró por el cuello, le apretó contra la pared. Un hombre no se tira a la mujer de su amigo. Nicolás intentó liberarse, le dio un rodillazo en el estómago. Miguel se dobló, pero no le soltó. Cayeron al suelo, rodaron, intentando hacerse el máximo daño posible. Nicolás era más joven y más fuerte, pero la rabia le daba ventaja a Miguel. Quedó encima, repartía golpes. Para. Para. Carmen saltó de la cama, intentó separarlos. Miguel, lo vas a matar. Pero Miguel no pensaba parar. Miguel, no. Chilló Carmen. Nicolás consiguió salir de la posición incómoda y ponerse en guardia. Intentó golpear en la entrepierna, pero Miguel bloqueó el golpe, respondió con un uppercut en la barbilla. Nicolás se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Y entonces Miguel le dio una patada con todas sus fuerzas en la entrepierna. Nicolás cayó de rodillas, se balanceó, se desplomó de lado. Gimió, pero no intentó levantarse. Vístete y lárgate de mi casa. Miguel. Somos amigos. Lárgate. Miguel, te lo explicaré todo, empezó Carmen. Luego. No la miró, toda su ira se concentraba en Nicolás. Miguel agarró a Nicolás, le arrastró hacia la escalera. ¿Vas a bajar solo o tengo que tirarte? Nicolás le miró, evaluó el grado de rabia en sus ojos, decidió no tentar a la suerte. Voy yo solo. Y que no te vuelva a ver. Ni aquí, ni en el concesionario, ni en ningún otro sitio. ¿Y el negocio? Si somos socios. Éramos socios. Ahora estás en paro. Miguel abrió la puerta de entrada. Mañana espera los papeles del despido. Y de la denuncia penal. Nicolás se quedó parado en el umbral. ¿Qué denuncia? Hurto en cuantía especialmente importante. Falsificación de documentos. Estafa. Miguel sonrió, pero la sonrisa era feroz. ¿Pensabas que no me iba a enterar de tus tejemanejes? La cara de Nicolás se puso gris. Miguel, vamos a llegar a un acuerdo. Es demasiado tarde para llegar a acuerdos. Lárgate. Miguel literalmente le echó a empujones a la calle, cerró la puerta de un portazo. Echó la llave. Nicolás llamó a la puerta, intentó decir algo, pero Miguel no respondía. Al cabo de unos minutos se oyó el ruido de un coche arrancando, Nicolás se había ido. Miguel se apoyó de espaldas contra la puerta, cerró los ojos. La adrenalina se iba poco a poco, dejando tras de sí vacío y dolor en todo el cuerpo. Desde arriba llegaban sollozos quedos de Carmen. Era hora de hablar con su mujer. Miguel subió lentamente las escaleras. Cada escalón parecía pesar como una losa. En el dormitorio, Carmen estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban. Carmen, dijo él con voz calmada. Tenemos que hablar. Ella levantó la cabeza. Los ojos enrojecidos, el rímel corrido por las mejillas. Parecía una mujer destrozada. Miguel, empezó, pero él la interrumpió. ¿Cuánto tiempo? Su voz sonaba extrañamente serena. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Nicolás? Carmen se estremeció como si hubiera recibido una bofetada. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Miguel se acercó a la ventana, miró al patio donde habían jugado sus hijos. Entonces explícame qué es exactamente. Carmen se quedó callada durante un largo minuto. Luego suspiró profundamente. 6 meses, susurró. Desde la primavera. Miguel asintió. Como si hubiera estado esperando precisamente esa respuesta. ¿Y los negocios? ¿Cuánto tiempo lleváis robando dinero de los concesionarios? No estamos robando. Carmen se puso en pie. Es más complicado. No me jodas. Miguel se volvió hacia ella bruscamente. He visto los contratos falsos. He hablado con clientes estafados. ¿Dónde está el dinero? Carmen se acercó al tocador, se sentó frente al espejo. En el reflejo, Miguel vio su rostro, cansado, derrotado. Nicolás necesitaba dinero, dijo sin mirarlo. Su exmujer le reclamaba la pensión atrasada. Amenazaba con la cárcel. ¿Y por eso decidisteis joderme a mí? No era contra ti. Era una solución temporal.
Íbamos a devolverlo todo. Miguel se echó a reír. Una risa amarga, sin alegría. ¿En serio? ¿Cuándo exactamente? ¿Después de arruinar mi negocio completamente? Carmen se volvió hacia él. Miguel, tienes que entenderlo. Yo no quería que esto pasara. Simplemente, ocurrió. ¿Ocurrió? Miguel se acercó a ella. ¿Te acostarte con mi socio ocurrió? ¿Robar mi dinero ocurrió? No lo llames robar. Íbamos a devolverlo. Nicolás tiene un plan. ¿Qué plan? ¿Estafar a más clientes? ¿Falsificar más contratos? Carmen bajó la cabeza. Hay una empresa en Valencia que quiere comprar nuestras bases de datos de clientes. Mucho dinero. Suficiente para cubrir todo y aún sobrar. Miguel se quedó inmóvil. Ahora entendía el alcance completo de la traición. ¿Mis bases de datos? ¿Las que construí durante 15 años? ¿Eso también queríais vender? Es solo información comercial. Los clientes ni se enterarían. Basta. Miguel golpeó el tocador con la palma. Basta de mentiras. Carmen se encogió. Miguel, yo te amo. Sé que no lo parece, pero es verdad. Lo de Nicolás fue un error. Una locura. ¿Me amas? Miguel la miró con incredulidad. ¿Así demuestras tu amor? ¿Follándote a mi mejor amigo? No hables así. ¿Cómo quieres que hable? ¿Con delicadeza? ¿Después de lo que me habéis hecho? Carmen se levantó, se acercó a él. Miguel, podemos solucionarlo. Cortaré con Nicolás, devolveremos el dinero. Todo volverá a ser como antes. Miguel la miró durante un largo momento. En su rostro no había rabia, sino algo peor, indiferencia fría. Como antes ya no será nunca, dijo en voz baja. Nunca más. Pero los niños. Los niños son precisamente por lo que no te echo de casa esta misma noche. Miguel fue hacia la puerta. Pero el matrimonio se acabó, Carmen. Se acabó en el momento en que decidiste traicionarme. Miguel, espera. Pero él ya había salido de la habitación. Miguel bajó a la cocina, se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban ligeramente, pero por lo demás se sentía extrañamente tranquilo. Como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. El teléfono móvil vibró. Un mensaje de su abogado, mañana a las 10. Tengo todos los documentos preparados. Miguel había llamado a Andrés García una semana antes, cuando las sospechas se hicieron certezas. Un buen abogado especializado en divorcios complicados. Prepárese para una guerra, le había dicho Andrés. Estos casos nunca son sencillos. Pero Miguel no quería guerra. Solo quería acabar con todo esto de la forma más rápida y menos dolorosa posible para los niños. Desde arriba llegó el sonido de pasos. Carmen bajaba. Apareció en la cocina con los ojos aún rojos, pero más compuesta. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó. Mañana voy al abogado. Comenzaremos el proceso de divorcio. ¿Y Nicolás? ¿Vas a denunciarle? Miguel la miró. ¿Todavía te preocupas por él? Solo, necesito saber. Sí. Le voy a denunciar. Por estafa, por falsificación de documentos, por todo lo que pueda demostrarse ante un tribunal. Carmen asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué no nos pillaste antes? No fuimos muy cuidadosos. Miguel se apoyó contra la encimera. Porque confiaba en ti. Confiaba en vosotros dos. Su voz era calmada, pero las palabras cortaban como cuchillas. La confianza te hace ciego. Lo siento, susurró Carmen. Siento mucho todo esto. Yo también. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Fuera comenzaba a amanecer, las primeras luces del alba se filtraban por la ventana de la cocina. ¿Qué les vamos a decir a los niños? Preguntó Carmen. La verdad. Adaptada a su edad, pero la verdad. Que papá y mamá van a vivir separados. ¿Cuándo? Cuando estén preparados. Cuando nosotros estemos preparados. Carmen asintió. Luego, inesperadamente, se acercó a él. Miguel, ¿hay alguna posibilidad de que? No, la cortó él. No la hay. Ella retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Entiendo.
Miguel terminó el agua, dejó el vaso en el fregadero. Voy a dormir en el cuarto de invitados. Mañana hablaremos de los detalles prácticos. Subió las escaleras sin mirar atrás. En el cuarto de invitados se quitó la ropa, se metió en la cama individual. La habitación olía a desuso y a detergente. Por la ventana se veía el jardín donde Sofía y Alejandro jugaban cada tarde. Ahora tendrían que explicarles por qué papá y mamá ya no vivían juntos. Miguel cerró los ojos. Mañana comenzaría una nueva vida. Dolorosa, complicada, pero al menos honesta. Por primera vez en meses, durmió profundamente. La reunión con el abogado confirmó lo que Miguel ya sabía, sería un proceso largo y complicado. Andrés García era un hombre de 50 años, calvo, con gafas gruesas y una manera directa de hablar que a Miguel le resultó reconfortante. Los aspectos económicos eran los más complejos, explicó mientras revisaba los documentos. Su esposa está implicada en actividades fraudulentas que afectan directamente a su patrimonio común. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que podemos argumentar que ella ha dañado deliberadamente los bienes matrimoniales. Eso nos da ventaja en el reparto. Miguel asintió. No le importaba especialmente el dinero, pero quería asegurarse de que sus hijos estuvieran protegidos. ¿Y la custodia? Eso dependerá de varios factores. ¿Su esposa tiene antecedentes penales? Todavía no. Pero probablemente los tendrá pronto. Andrés tomó notas. Necesito que me proporcione toda la documentación relacionada con las actividades fraudulentas. Contratos, extractos bancarios, correspondencia. Todo. Ya lo tengo preparado. Miguel puso sobre la mesa una carpeta gruesa. Andrés la hojeó rápidamente. Esto es muy completo. ¿Lleva mucho tiempo investigando? Unas semanas. Desde que empecé a sospechar. Bien. Con esto podemos construir un caso sólido. El abogado cerró la carpeta. Ahora, hablemos de los aspectos emocionales. ¿Los aspectos emocionales? Sus hijos, señor Martínez. Esto va a ser muy duro para ellos. Necesitan estabilidad, rutina, la sensación de que al menos uno de sus padres tiene el control de la situación. Miguel pensó en Sofía y Alejandro, que en ese momento estaban en el colegio, ajenos a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué me recomienda? Busque ayuda profesional. Un psicólogo infantil que les ayude a procesar la separación. Y mantenga su rutina lo más normal posible durante el proceso. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Entre 6 meses y 1 año, dependiendo de si su esposa colabora o pone obstáculos. 1 año. Miguel suspiró. 1 año de batallas legales, de tensión, de mentiras piadosas a los niños. Hay una cosa más, dijo Andrés. Su socio, Nicolás. ¿Va a presentar una denuncia formal? Ya lo he hecho. Esta mañana, antes de venir aquí. Perfecto. Eso reforzará nuestro caso en el divorcio. Miguel se levantó para irse. Una última pregunta, señor García. En su experiencia, ¿estos matrimonios, es posible que se reconcilien? El abogado le miró por encima de las gafas. ¿Es eso lo que quiere? Miguel tardó un momento en responder. No. Solo curiosidad. En mi experiencia, cuando hay traición de este calibre, raramente se puede reconstruir la confianza. Pero cada caso es diferente. Miguel asintió y se dirigió hacia la puerta. Señor Martínez, le llamó Andrés. Prepárese para que esto sea duro. Pero al final, siempre se acaba. Gracias. Miguel salió del despacho y caminó hasta su coche. El día era gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Un tiempo apropiado para comenzar un divorcio. En el concesionario le esperaba una jornada normal, clientes, proveedores, empleados que desconocían que su jefe acababa de iniciar el proceso de destruir su propia familia. Pero primero tenía que hacer una parada. La comisaría estaba a 10 minutos del despacho del abogado. Miguel apareció en el parking y se dirigió hacia la entrada principal. El inspector Herrera era un hombre corpulento de unos 45 años, con bigote gris y modales afables. Recibió a Miguel en su despacho, lleno de carpetas y con una máquina de café que gorgoteaba en el rincón. Señor Martínez, he revisado la documentación que nos proporcionó. Es bastante concluyente. ¿Pueden proceder contra él? Sin duda.
Estafa, falsificación de documentos, apropiación indebida. Con las pruebas que tiene, es un caso sólido. El inspector abrió una carpeta. Hemos calculado que el perjuicio total supera los 200.000 euros. Eso lo sitúa en el rango de delito grave. ¿Cuándo le detendrán? Pronto. Estamos terminando de recopilar testimonios de las víctimas. Su ex socio va a tener un problema muy serio. Miguel asintió. Sintió una satisfacción extraña, agridulce. Nicolás pagaría por lo que había hecho, pero eso no devolvería la confianza perdida ni repararía el daño hecho a su familia. ¿Necesitan algo más de mí? De momento no. Ya le avisaremos si hay novedades. Miguel se levantó para irse. Inspector, una pregunta. ¿Mi esposa está también implicada? Herrera le miró con expresión comprensiva. Tendríamos que demostrarlo. De momento, todo apunta a que su ex socio fue el cerebro de la operación. Entiendo. Gracias. Miguel salió de la comisaría sintiéndose extrañamente vacío. Había puesto en marcha los mecanismos que destruirían definitivamente a Nicolás y probablemente también a Carmen. Pero no sentía triunfo, solo una profunda tristeza. En el concesionario intentó concentrarse en el trabajo, pero sus empleados notaron que algo había cambiado en él. Estaba más serio, más distante. A las 6 de la tarde recibió una llamada de Carmen. Miguel, tenemos que hablar. ¿De qué? Los niños han preguntado por qué dormiste en el cuarto de invitados. Miguel suspiró. Era inevitable. Llegaré a casa a las 7. Hablaremos entonces. ¿Los tres juntos? No. Primero nosotros, luego con ellos. Carmen colgó sin despedirse. Miguel terminó de revisar los papeles del día y se dirigió a casa. Durante el trayecto ensayó mentalmente lo que les diría a Sofía y Alejandro. Pero todas las palabras le sonaban inadecuadas, insuficientes para explicar que el mundo que conocían estaba a punto de desaparecer. En casa, Carmen le esperaba en la cocina. Los niños estaban en el salón viendo la televisión. ¿Se lo decimos ahora?, preguntó ella. Sí. Mejor cuanto antes. Llamaron a los niños. Sofía y Alejandro se sentaron en el sofá, mirando a sus padres con curiosidad mezclada con preocupación. Niños, empezó Miguel, mamá y yo tenemos que contaros algo importante. Los pequeños se miraron entre ellos. Sofía, con sus 9 años, ya había desarrollado un instinto para detectar las malas noticias. ¿Qué pasa, papá?, preguntó. Miguel respiró profundamente. Mamá y yo hemos decidido que ya no vamos a vivir juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido las palabras. Sofía se quedó inmóvil. ¿Por qué?, susurró la niña. A veces los adultos, a veces los papás y las mamás no pueden seguir siendo marido y mujer. Pero seguimos siendo vuestros padres para siempre. ¿Os vais a divorciar?, preguntó Sofía. En su colegio había varios niños de padres divorciados. Sí, respondió Carmen con voz temblorosa. Pero eso no significa que os queramos menos. Alejandro, que hasta ese momento había permanecido callado, se echó a llorar. No quiero que os divorciéis. Quiero que estemos todos juntos. Miguel se acercó a él, le abrazó. Lo sé, hijo. Yo también quisiera que fuera diferente. Pero a veces las cosas no salen como queremos. ¿Es culpa nuestra?, preguntó Sofía con los ojos húmedos. No, exclamaron Miguel y Carmen al unísono. Esto no tiene nada que ver con vosotros, continuó Miguel. Vosotros sois lo mejor que nos ha pasado en la vida. Esto es cosa de adultos. Durante la siguiente hora respondieron a las preguntas de los niños lo mejor que pudieron. ¿Dónde iba a vivir cada uno? ¿Cuándo se verían? ¿Qué pasaría con las vacaciones? Preguntas prácticas que escondían un dolor profundo que los niños aún no sabían expresar. Cuando por fin Sofía y Alejandro se fueron a la cama, Miguel y Carmen se quedaron en el salón en silencio. Los dos estaban agotados emocionalmente. Ha sido horrible, susurró Carmen. Era necesario. ¿Crees que lo entenderán? Miguel la miró. Durante unos segundos, vio a la mujer de la que se había enamorado 15 años atrás. Vulnerable, preocupada por sus hijos, humana.
Pero enseguida recordó la imagen de esa misma mujer en la cama con Nicolás y la compasión se desvaneció. Con el tiempo lo entenderán, dijo. Los niños son más fuertes de lo que creemos. Carmen asintió. Miguel, sobre lo que va a pasar, ¿podemos intentar que sea civilizado? Por ellos. Eso depende de ti también, Carmen. Si colaboras, si no pones obstáculos. Colaboraré. Te lo prometo. Miguel se levantó. Espero que así sea. Porque si intentas complicar las cosas, te aseguro que no tendré piedad. Carmen se estremeció ante el tono frío de su voz. Entendido. Miguel subió al cuarto de invitados. A través de la pared oía los sollozos ahogados de Carmen en el dormitorio principal. Pero ya no era su problema. Ya no era su responsabilidad consolar a la mujer que había destrozado su familia. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida. Una vida sin mentiras, sin traiciones, sin la constante sensación de que el suelo podía hundirse bajo sus pies en cualquier momento. Una vida más pequeña, más solitaria, pero al menos auténtica. Y quizás, con el tiempo, eso sería suficiente.